Una niña de 7 años espera nerviosa en el patio de la escuela para la ceremonia de graduación de preescolar, desesperada porque había prometido a sus compañeros que su papá llegaría en cualquier momento. Al ver a un hombre elegante, a punto de subirse a un coche de lujo, corre hacia él. Junta sus manos en súplica y le ruega: «Señor, puede ser mi papá en mi graduación». Todos los papás vinieron, menos el mío, por favor. El hombre mira su rostro desesperado, luego la escuela llena de familias felices, y su corazón se estrecha. Le pide que espere solo un minutito y se va en el coche, dejando a la niña llorando, convencida de haber sido engañada. Pero lo que ocurre minutos después lo cambia todo. El sol de la tarde pintaba el patio de la escuela primaria San José con tonos dorados, mientras el perfume de las flores del pequeño jardín escolar se mezclaba con el aroma dulce de los postres caseros preparados por las madres para la ceremonia. Sofía sostenía con fuerza el diploma en blanco que recibiría en pocos minutos. Sus 7 años cargaban un peso mucho mayor de lo que debían. Sus pequeños dedos temblaban, no por el nerviosismo de la graduación, sino por el secreto que guardaba hacía semanas. «Mi mamá trajo dulces para todos», gritaba Carlitos saludando a una señora sonriente que cargaba una bandeja colorida. «Y mi papá vino directo del trabajo solo para verme». Sofía forzó una sonrisa mientras observaba a las familias organizarse en el patio. Madres acomodaban moños en el cabello de sus hijas, padres tomaban fotos con celulares, abuelos distribuían besos orgullosos. El corazón de la niña se oprimió al ver la silla vacía en la primera fila, donde debería estar sentado su acompañante especial. Durante semanas, ella había inventado historias sobre su padre para sus compañeros. Contaba que trabajaba muy lejos, que era muy importante, que llegaría de sorpresa a la graduación. Las mentiras salían con tanta naturalidad que a veces ella misma casi las creía, casi olvidaba que vivía solo con doña Lupe, la señora de 85 años que apenas podía levantarse de la cama hacía meses. «Sofía, ¿dónde está tu papá?», preguntó Beatriz, la niña más popular del grupo, mirando a su alrededor con curiosidad maliciosa. «¿Dijiste que vendría?» «¿Viene?» «Sí, viene», Sofía respondió demasiado rápido, la voz más aguda de lo normal. «Solo está en el tráfico». Pero el tiempo pasaba y la mentira pesaba cada vez más. La maestra Marcia comenzó a organizar a los niños en fila, explicando cómo sería la ceremonia. Cada graduando entraría de la mano con su familiar, recibiría el diploma, se tomaría una foto especial. Sofía sintió las lágrimas quemarle los ojos al darse cuenta de que sería la única sin acompañante. Fue entonces cuando vio al hombre alto, elegante, vistiendo un traje gris impecable que contrastaba con su expresión seria y distante. Caminaba apresurado hacia un coche negro reluciente estacionado justo enfrente de la escuela. Parecía importante, del tipo de persona que Sofía imaginaba cuando soñaba con un padre. Su cabello canoso estaba bien peinado, sus zapatos brillaban al sol, y había algo en su postura que transmitía autoridad y éxito. Sin pensarlo 2 veces, Sofía soltó la fila y corrió hacia él. «Señor, señor, espere», gritó, sus sandalias haciendo ruido en el asfalto caliente. El hombre se detuvo sorprendido y se giró hacia la niña que se acercaba corriendo, con las trenzas balanceándose y los ojos ya húmedos de lágrimas. Sofía llegó jadeando hasta él, juntó las pequeñas manos en súplica y levantó el rostro, dejando que toda su vulnerabilidad se transparentara. «Señor, podría ser mi papá en mi graduación». Las palabras salieron en un susurro desesperado. Todos los padres vinieron, menos el mío. «Por favor». El hombre se quedó paralizado. Había algo en aquellos ojos castaños llenos de lágrimas que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Hacía años que no se permitía sentir nada. Había construido muros tan altos alrededor de su corazón que creía imposible que algo los atravesara. Pero allí estaba una niña completamente vulnerable, implorando algo tan simple, y al mismo tiempo, tan complejo. Yo necesito irme», murmuró más para sí mismo que para ella. Sofía vio la vacilación en sus ojos y se aferró a la esperanza, como quien se aferra a una cuerda para no caer al abismo. «Es solo una graduacioncita, señor, solo para que no me quede sola frente a todos. Todos tienen papá, menos yo». Su voz se quebró en la última palabra. El hombre miró el coche, luego la escuela, finalmente a aquella niña que había puesto toda su esperanza en manos de un extraño. Una batalla silenciosa ocurría en su interior, décadas de protección emocional contra un pedido desesperado de una niña.
Espera aquí, dijo finalmente, la voz ronca. Solo un minutito. Entró en el coche y se marchó, dejando a Sofía allí parada en medio de la calle, viendo sus últimas esperanzas alejarse junto con aquel coche negro que desaparecía en la esquina. Sofía regresó a la fila de la graduación con los hombros caídos y el corazón roto. Los otros niños ya estaban siendo organizados por la maestra Marcia, que verificaba los nombres en su lista con eficiencia maternal. El patio bullía de actividad. Madres ajustaban la ropa de sus hijos, padres probaban cámaras, abuelos buscaban los mejores lugares para asistir a la ceremonia. Sofía, querida, ¿dónde estabas?, preguntó la maestra, notando los ojos rojos de la niña. ¿Y tu acompañante? Dijiste que tu papá vendría. La garganta de Sofía se cerró. Las palabras se negaban a salir, atrapadas en un nudo de vergüenza y desesperación. Solo negó con la cabeza, incapaz de admitir en voz alta que había sido rechazada una vez más. La mentira que había contado durante semanas ahora pesaba sobre sus hombros como una piedra gigante. Él se fue, susurró finalmente, la voz casi inaudible. La maestra Marcia se arrodilló a la altura de la niña, su rostro expresando una mezcla de compasión y preocupación. Conocía la situación de Sofía. Sabía de las dificultades que la niña enfrentaba en casa con la abuela enferma. Había intentado contactar a doña Lupe varias veces, pero la señora apenas podía contestar el teléfono en sus mejores días. No te preocupes, mi amor, dijo la maestra, acariciando el rostro de la niña. Puedes entrar conmigo, yo seré tu familia hoy. Pero los niños alrededor ya habían percibido la situación. Los susurros comenzaron bajito. Luego fueron creciendo como ondas que se extienden en un lago tranquilo. Sofía, no tiene papá de verdad, murmuró Beatriz a un grupo de compañeros. Yo sabía que estaba mintiendo, añadió otro niño. Mi mamá dijo que vive solo con una viejita enferma. Pobrecita, fingió compasión una de las niñas, pero sus ojos brillaban con la malicia típica de los niños que encuentran a alguien más vulnerable que ellos. Sofía sentía las mejillas arder de humillación. Cada susurro era como una punzada en su pecho. Había pasado semanas construyendo una fantasía, inventando un padre perfecto para impresionar a sus compañeros. Y ahora todo se desmoronaba ante decenas de ojos curiosos y juzgadores. Mientras tanto, a unas pocas cuadras de allí, Eduardo Montero conducía su Mercedes por la avenida principal, con las manos temblando en el volante. A los 52 años, era dueño de una de las constructoras más grandes de la región, un hombre acostumbrado a tomar decisiones millonarias sin pestañear. Pero el pedido desesperado de una niña de 7 años había sacudido estructuras de su alma que él creía definitivamente blindadas. «¿Qué locura es esta?», murmuró para sí mismo, intentando convencerse de que había hecho lo correcto al irse. «No puedo meterme en la vida de una niña desconocida. No puedo». Pero la imagen de aquellos ojos llenos de lágrimas no salía de su mente. La manera en que juntó las manos en súplica, la vulnerabilidad pura en su voz quebrada. Eduardo había pasado los últimos 8 años evitando cualquier situación que pudiera despertar sentimientos paternales que él había enterrado junto con sus propios sueños de familia. Se detuvo en un semáforo en rojo y miró el reloj. La ceremonia debería comenzar en 15 minutos. Imaginó a la niña regresando sola a la fila, enfrentando la humillación de ser la única sin acompañante. Imaginó el momento en que tendría que caminar sola hasta el escenario improvisado, mientras todos los otros niños estarían acompañados de sus padres orgullosos. «No es problema mío», repitió como un mantra, pero su voz sonaba menos convincente a cada repetición. El semáforo cambió a verde y él siguió adelante, pero sus manos sudaban y su corazón latía acelerado. Una guerra silenciosa se libraba en su interior. De un lado, 8 años de aislamiento emocional autoimpuesto, la decisión consciente de nunca más permitirse amar a alguien para no sufrir de nuevo. Del otro, el recuerdo de aquella vocecita desesperada pidiendo solo no quedarse sola. Eduardo había aprendido de la peor manera posible que involucrarse emocionalmente significaba volverse vulnerable al dolor. Había jurado que nunca más permitiría que alguien tuviera el poder de destruirlo de nuevo. Pero algo en la sinceridad desesperada de aquella niña había atravesado todas sus defensas como una flecha certera. En la escuela, la ceremonia estaba a punto de comenzar. Sofía ocupó el último lugar de la fila intentando hacerse invisible. La maestra Marcia hizo el último ajuste en el micrófono y comenzó su discurso de apertura,
hablando sobre logros, crecimiento y el apoyo fundamental de las familias en el proceso educativo. Cada palabra era una tortura para Sofía, que mantenía los ojos fijos en el suelo, contando las hormigas que marchaban entre las piedras del patio. Ella no quería ver a las familias felices, no quería presenciar lo que nunca podría tener. Fue entonces cuando escuchó el sonido de un coche deteniéndose frente a la escuela. El corazón de Sofía se disparó al reconocer el sonido del motor. Levantó los ojos despacio, casi sin creerlo, y vio el mismo coche negro deteniéndose exactamente en el mismo lugar de antes. Pero esta vez algo era diferente. El hombre salió del vehículo cargando un ramo de flores coloridas que parecía sacado de una revista y una caja elegante que Sofía no podía identificar a distancia. Las conversaciones en el patio disminuyeron gradualmente a medida que los adultos notaron la llegada del desconocido bien vestido. Eduardo Montero caminó hacia la escuela con pasos firmes, pero su corazón latía desacompasado. En los últimos 15 minutos, se había detenido en 3 lugares diferentes, una florería de lujo en el centro, una repostería famosa por sus dulces gourmet y finalmente frente al espejo del baño de una gasolinera, donde intentó entender qué locura estaba cometiendo. Con permiso, se dirigió a la maestra Marcia, quien lo observaba con curiosidad evidente. Soy el papá de Sofía. Las palabras salieron más fácilmente de lo que esperaba, aunque una voz en su cabeza gritaba que estaba mintiendo a una educadora. Sofía sintió que las piernas le flaqueaban. Había vuelto. El hombre elegante realmente había vuelto por ella. Oh, la maestra sonrió, claramente aliviada. Qué bueno que pudo llegar. Sofía estaba tan preocupada, dijo que usted estaba en el tráfico. Eduardo miró a la niña que lo miraba con una mezcla de gratitud e incredulidad. Sus ojos brillaban como estrellas, y por primera vez esa tarde, una sonrisa genuina iluminó su pequeño rostro. Pido disculpas por el retraso, dijo él, sorprendiéndose con la naturalidad de sus propias palabras. Tuve que resolver algunas cosas importantes antes de venir. Sofía corrió hacia él y Eduardo se arrodilló instintivamente para ponerse a la altura de la niña. Por un momento, pensó que ella lo abrazaría, pero Sofía se contuvo, manteniendo una distancia respetuosa. Había algo en sus ojos que lo tocó profundamente. No era solo gratitud, sino una tristeza sabia de quien ya había sido decepcionada muchas veces. Gracias por volver, susurró ella, tan bajito que solo él pudo oír. Eduardo sintió algo romperse dentro del pecho. Le extendió el ramo, observando cómo sus ojos se agrandaban ante las flores perfectas. Estas son para ti, princesa, para celebrar tu graduación. El murmullo en el patio aumentó. Algunas madres intercambiaban miradas curiosas, claramente impresionadas con la elegancia del hombre y la obvia calidad de las flores. Eduardo notó la atención que estaban atrayendo y abrió la caja de dulces. Y estos, anunció en voz alta, lo suficiente para que todos escucharan, son para compartir con todos tus compañeros de grupo. Al fin y al cabo, todos ustedes están graduando hoy. La reacción fue inmediata. Los niños se acercaron con excitación cuando vieron los chocolates gourmet perfectamente alineados en la lujosa caja. Eran dulces que la mayoría de ellos nunca había probado, empacados individualmente con pequeños lazos dorados. ¡Órale, qué chocolates tan elegantes!, exclamó Carlitos, olvidándose momentáneamente de la educación. Sofía, tu papá es muy buena onda, dijo Beatriz, que minutos antes susurraba comentarios maliciosos. Ahora su voz llevaba una envidia mal disimulada. De repente, Sofía ya no era la niña sin familia que causaba pena. Se había convertido en la niña cuyo padre había traído los mejores regalos de la ceremonia. La transformación fue instantánea y mágica. Los compañeros, que antes la ignoraban, ahora se acercaban con sonrisas interesadas, queriendo saber más sobre el hombre elegante que distribuía chocolate importado. Eduardo observaba todo con una mezcla de satisfacción y desasosiego. Había comprado esos dulces caros en un impulso, sin pensar en las consecuencias. Ahora percibía que había creado una situación compleja. Los otros niños lo miraban con admiración. Algunos padres susurraban entre sí, claramente intentando descubrir quién era aquel hombre bien vestido que no reconocían del círculo social de la escuela pública. Papá, Sofía probó la palabra cuidadosamente. ¿Te vas a quedar para toda la ceremonia? La simple pregunta lo golpeó como un rayo. Papá, una palabra que no escuchaba hacía años,
que había aprendido a evitar en películas, conversaciones, recuerdos. Pero saliendo de los labios de aquella niña, sonaba diferente. Sonaba como una posibilidad que él nunca había considerado. Claro, respondió antes de que su mente racional pudiera interferir. No me perdería tu graduación por nada del mundo. La maestra Marcia dio unas palmadas llamando la atención de todos. Vamos a comenzar nuestra ceremonia. Familias, por favor, ocupen sus lugares. Niños, vamos a formar la fila para la entrada solemne. Sofía tomó la mano de Eduardo con una confianza que lo sorprendió. Su mano pequeña y cálida en la suya despertó sensaciones que él había enterrado profundamente. Por un momento, se permitió imaginar cómo sería si aquello fuera real, si ella fuera realmente su hija, si aquel momento no se basara en una mentira desesperada. Pero mientras caminaban hacia sus lugares, Eduardo no podía ignorar las miradas curiosas de los otros padres, ni la sensación creciente de que se estaba metiendo en algo mucho más grande de lo que había imaginado. La música solemne tocada en el pequeño aparato de sonido de la escuela resonó por el patio mientras los niños formaban una fila ordenada. Sofía estaba radiante, sosteniendo el ramo de flores como si fuera el tesoro más precioso del mundo. A su lado, Eduardo intentaba procesar su real situación en la que se encontraba, vestido de traje en una escuela pública, a punto de participar en la graduación de una niña que había conocido hacía menos de una hora. Señoras y señores, queridas familias, anunció la maestra Marcia por el micrófono que chirriaba ligeramente. Sean bienvenidos a la ceremonia de graduación de preescolar de nuestro querido grupo de Kinder segundo. Los aplausos resonaron por el patio decorado con banderitas coloridas hechas por los propios niños. Eduardo notó lo sencillo que era todo allí, pero cargado de cariño. Los adornos eran artesanales, las sillas de plástico prestadas de la iglesia del barrio, el escenario improvisado con tablones de madera. Aún así, o quizás por eso, había una atmósfera de celebración genuina que él no experimentaba hacía años en sus círculos sociales sofisticados. Ahora invitaremos a cada graduando a recibir su diploma de manos de su familiar especial, continuó la maestra. Primero llamamos a Beatriz Santos, acompañada de su mamita. Sofía apretó la mano de Eduardo cuando vieron a Beatriz caminar orgullosa hacia el escenario con su madre. La mujer, visiblemente emocionada, entregó el diploma a su hija y posó para fotos tomadas por parientes que se apretaban para conseguir el mejor ángulo. Ana Clara Oliveira, acompañada de su papito. Eduardo observó al hombre con uniforme de mecánico, claramente viniendo directo del trabajo, con las manos aún ligeramente sucias de grasa, pero los ojos brillando de orgullo. Se había tomado el día libre para estar allí, sacrificando probablemente medio salario para ver a su hija recibir aquel pedazo de papel que representaba tanto. Carlos Alberto Silva, acompañado de su abuelita. Una señora con bastón subió despacio los escalones improvisados, ayudada por su nieto. El niño esperó pacientemente a que ella se equilibrara antes de tomar el diploma. Luego la abrazó con una ternura que hizo a Eduardo tragar saliva. Sofía Méndez, anunció finalmente la maestra Marcia, acompañada de su papá. El corazón de Eduardo se disparó. Allí estaba él, siendo anunciado públicamente como padre de una niña que no conocía. Pero cuando miró a Sofía, vio una felicidad tan pura en sus ojos que cualquier vacilación desapareció momentáneamente. Caminaron juntos hasta el escenario. Sofía pisaba de puntillas, intentando parecer más alta, mientras Eduardo sentía las miradas curiosas de todos los presentes. Algunas madres susurraban entre sí, claramente intentando recordar si ya habían visto a aquel hombre antes en las reuniones escolares. La maestra Marcia entregó el diploma a Eduardo, quien se arrodilló para ponerse a la altura de Sofía. El momento pareció suspendido en el tiempo. Él sostuvo el papel decorado con dibujos infantiles y se lo entregó a ella con una solemnidad que sorprendió a ambos. «Felicidades, Sofía», dijo él, y su voz salió más emocionada de lo que pretendía. «Conseguiste esto con mucho esfuerzo». Sofía sostuvo el diploma con ambas manos como si fuera de cristal. Sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad pura. Por un momento mágico, ella realmente se sintió como cualquier otra niña allí, amada, apoyada, celebrada. «Papá», susurró ella, y esta vez la palabra salió con más naturalidad. «Gracias por estar aquí». El fotógrafo voluntario de la escuela los posicionó para la foto oficial. Eduardo puso la mano en el hombro de Sofía, sintiendo la fragilidad de sus pequeños huesos bajo el vestido sencillo pero limpio.
Ella sonrió a la cámara con una alegría que irradiaba a todos a su alrededor. El flash se disparó, eternizando aquel momento imposible. Cuando bajaron del escenario, fueron rodeados por otras familias. Algunas madres se acercaron con sonrisas curiosas, queriendo iniciar conversación con el hombre bien vestido que no reconocían. No lo habíamos visto en las reuniones de padres, comentó una de ellas con falsa cordialidad. Usted trabaja mucho, me imagino. Eduardo sintió el peso del escrutinio. Cada pregunta era una trampa potencial. Cada respuesta podría exponer la farsa que habían creado. Sí, viajo mucho por trabajo, respondió vagamente, acercando a Sofía. Pero no me perdería la graduación de mi hija por nada. Sofía lo miró con admiración cuando él la llamó mi hija. Las palabras sonaron tan naturales que por un instante ella olvidó que todo aquello era solo una escenificación temporal. La ceremonia continuó con una pequeña convivencia comunitaria. Eduardo observó a Sofía interactuando con sus compañeros, notando cómo se había transformado desde su llegada. La niña, tímida y humillada, se había convertido en el centro de atención, rodeada de niños que querían ser sus amigos. Pero él también percibió algo más sutil, la forma en que ella lo miraba de vez en cuando, como si quisiera asegurarse de que él todavía estaba allí, de que no desaparecería como un sueño. Había una vulnerabilidad en sus ojos que iba más allá de la situación inmediata, una carencia profunda que aquella única tarde no podría llenar. Cuando la ceremonia terminó oficialmente y las familias comenzaron a dispersarse, Eduardo percibió que había llegado el momento de la verdad. Sofía se acercó a él, aún sosteniendo el diploma y las flores, pero su expresión había cambiado. El brillo de la felicidad aún estaba allí, pero mezclado con algo que parecía miedo. El patio de la escuela estaba casi vacío cuando Sofía finalmente reunió coraje para acercarse a Eduardo. Él estaba guardando el celular en el bolsillo después de contestar una llamada rápida de la oficina, intentando mantener las apariencias de normalidad en un día que había sido todo menos normal. Señor, comenzó ella, luego se corrigió rápidamente. Papá, ¿puede llevarme a casa? La simple pregunta llevaba un peso que Eduardo no había anticipado. Claro que ella esperaría que él la llevara a casa. Cualquier padre haría eso después de la graduación de su hija, pero él no era su padre y no tenía idea de dónde vivía ella o cuál era realmente su situación familiar. Claro, respondió, aunque una voz en su cabeza gritaba alertas. ¿Dónde vives? Sofía dudó mirando a sus pies. Sus sandalias sencillas contrastaban drásticamente con los zapatos italianos de Eduardo. Ella sabía que el momento de la verdad había llegado, que ya no podría mantener la fantasía que había creado. Es algo lejos de aquí, murmuró. Al final de la ciudad, después de la gasolinera vieja, hay una callecita de tierra. ¿Es ahí? Eduardo asintió intentando parecer natural. Está bien, vamos en mi coche. El Mercedes negro llamó aún más la atención cuando se acercaron. Sofía nunca había entrado en un coche tan lujoso. Los asientos de piel olían a nuevo, el tablero brillaba y había botones que ella ni siquiera imaginaba para qué servían. Se acomodó en el asiento del pasajero, sosteniendo el diploma y las flores como talismanes. Durante los primeros minutos de viaje, mantuvieron un silencio cómodo. Eduardo conducía despacio, siguiendo las direcciones susurradas de Sofía. Conforme se alejaban del centro de la ciudad, las calles se volvían progresivamente más estrechas y precarias. Las casas grandes daban paso a construcciones sencillas, luego a jacalitos de madera y lámina. Señor, Sofía rompió el silencio de repente, su voz chiquitita. Necesito contarle una cosa. Eduardo sintió el estómago apretarse. Había algo en su tono que presagiaba una revelación importante. Puedes hablar, la animó, manteniendo los ojos en la carretera llena de baches. Yo le mentí. Las palabras salieron en un susurro cargado de culpa. No tengo papá. Nunca tuve. Vivo solo con la abuela Lupe. Pero ella no es mi abuela de verdad. Ella me encontró cuando era una bebecita y me crió. Eduardo detuvo el coche en el arcén. Necesitaba procesar esa información, mirándola. Sofía se encogió en el asiento, esperando ser rechazada de nuevo. La abuela Lupe está muy enferma, continuó, las lágrimas comenzando a rodar. Apenas puede levantarse de la cama.
A veces ni siquiera puede hacerme la comida. Yo la cuido, le llevo agua, arreglo las cosas de la casa. La imagen que Eduardo había construido mentalmente comenzó a desvanecerse. Él había imaginado una familia sencilla, pero estructurada. No una niña de 7 años cuidando sola a una señora anciana y enferma. Todos en la escuela tienen papá y mamá. Sofía sollozó. Yo inventé que tenía un papá importante que viajaba mucho. Inventé tantas historias que a veces hasta yo las creí. Pero cuando lo vi a usted allí, tan elegante, pensé que usted podría fingir ser mi papá solo un poquito, solo para no pasar vergüenza en la graduación. Eduardo sintió como si alguien le hubiera apretado los pulmones. La responsabilidad de lo que había hecho lo golpeó con fuerza total. No solo había participado en una escenificación inocente, se había convertido en parte de la vida de una niña que estaba claramente en situación de vulnerabilidad. Sofía, dijo él cuidadosamente. ¿Dónde exactamente vives? ¿Cómo es tu casa? Es un jacalito, admitió, la vergüenza evidente en la voz. Gotea cuando llueve. La abuela Lupe duerme en una cama vieja y yo duermo en una cama que ella hizo con cajas y un colchón delgado. No hay agua dentro de la casa. Yo la busco en el chorro de la esquina, pero la abuela Lupe me quiere mucho y yo también la quiero a ella. La última frase fue dicha con una fiereza que tocó a Eduardo profundamente. Incluso en medio de la pobreza extrema, Sofía hablaba de amor con una certeza absoluta. ¿Por qué no le contaste esto a la escuela, a la maestra?, preguntó él. Pues la abuela Lupe tiene miedo de que me lleven lejos de ella, Sofía explicó con la sabiduría triste de quien creció demasiado rápido. Ella dice que hay gente que no entiende que el amor no necesita papel firmado. Así que nunca le cuento a nadie que está enferma, que a veces no hay comida, que yo la cuido. Eduardo se quedó en silencio por largos minutos, absorbiendo la magnitud de la situación. Una niña de 7 años viviendo en condiciones precarias, cuidando a una anciana enferma, guardando secretos para proteger a la única familia que conocía. Y él se había metido en medio de todo esto por impulso. Sofía, dijo finalmente, ¿me muestras dónde es tu casa? Ella asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Se va a ir después de ver dónde vivo?, preguntó con una vulnerabilidad que le partió el corazón. Eduardo miró a aquella niña valiente que había enfrentado el mundo sola por tanto tiempo, que había arriesgado todo en un pedido desesperado a un extraño, y sintió algo moverse en su pecho, algo que él había jurado nunca más sentir. No sé, respondió honestamente, primero necesito conocer a la abuela Lupe. Necesito entender su situación de verdad. Sofía sonrió por primera vez desde que comenzó su confesión. Le va a caer bien, dijo con convicción. La abuela Lupe siempre dice que existen ángeles disfrazados en el mundo. Creo que usted es uno de ellos. El Mercedes negro parecía absurdamente fuera de lugar en la callecita de tierra. Eduardo condujo despacio, evitando los baches más grandes mientras observaba el paisaje que se transformaba progresivamente. Las casas de mampostería dieron paso a construcciones improvisadas, luego a jacalitos de madera y lona. El contraste con su mundo de mansiones y oficinas espejadas era brutal. Es ahí, Sofía señaló una construcción que más parecía un montón de tablas viejas y láminas de zinc, la casita azul. Eduardo detuvo el coche y se quedó en silencio por unos segundos, intentando procesar lo que veía. El jacalito que Sofía había mencionado era aún peor de lo que había imaginado. Las paredes estaban hechas de madera contrachapada vieja, pintada de azul descolorido en algunos puntos. El techo de zinc estaba claramente perforado en varios lugares, remendado con pedazos de lona plástica, una cortina rasgada servía de puerta. La abuela Lupe debe estar durmiendo, susurró Sofía, notando la expresión de asombro de Eduardo. Ella duerme mucho porque las medicinas la dejan cansada, pero se va a alegrar de conocerlo. Eduardo bajó del coche como si estuviera en trance. El olor a drenaje a cielo abierto mezclado con humo de leña invadió sus fosas nasales. Niños curiosos comenzaron a acercarse, atraídos por el coche de lujo que desentonaba completamente con el ambiente. Algunas mujeres aparecieron en las puertas de sus casas, susurrando entre sí sobre el extraño bien vestido que había llegado. Sofía empujó delicadamente la cortina que servía de puerta. Abuela Lupe, ya llegué de la graduación. Le traje una visita para que la conozca. Eduardo entró en lo que Sofía llamaba casa y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones.
El espacio no pasaba de 3 metros por 3 metros. El suelo era de tierra batida, parcialmente cubierto por pedazos de linóleo viejo. En la esquina, una cama de hierro oxidado donde estaba una señora extremadamente delgada, con cabellos blancos escasos y piel amarillenta por la enfermedad. Mi niñita, la voz de doña Lupe era un susurro ronco. ¿Cómo estuvo tu graduación? ¿Conseguiste tu diplomita? Sofía corrió hasta la cama y mostró el diploma con orgullo radiante. Mire, abuela, y mire las flores que me dieron, y hubo chocolate para todos. Eduardo se quedó parado en la entrada, observando la interacción entre las dos. Había tanto amor genuino en aquel espacio minúsculo que se sintió como un intruso. Doña Lupe hizo un esfuerzo heroico para sentarse en la cama, apoyándose en sus brazos temblorosos. ¿Y quién es este señor tan elegante?, preguntó ella, sus ojos aún brillantes a pesar de la enfermedad evidente. Abuela, este es él. Es el señor que me ayudó en la graduación. Sofía dudó en la presentación, recordando la conversación en el coche. Él hizo de cuenta que era mi papá para que no me quedara sola. Doña Lupe estudió a Eduardo con la mirada penetrante de quien vivió mucho y aprendió a leer a las personas. Él se acercó despacio, sintiéndose torpe en su traje caro en aquel ambiente de pobreza extrema. Mucho gusto, doña Lupe. Solo Lupe, ella completó con una sonrisa sin dientes. Siéntese aquí en la silla, señor. Sofía, ve por un vaso de agua para el señor. Eduardo se sentó en la única silla disponible, una vieja silla de plástico rajada. Sofía desapareció detrás de una cortina que dividía el espacio y él pudo oír el ruido de agua siendo vertida de un balde. Gracias por haber ayudado a mi niña, dijo doña Lupe, su voz cargada de emoción. Ella estaba tan preocupada con esa historia de la graduación. Yo quería tanto haber ido, pero, hizo un gesto vago hacia su propio cuerpo frágil. Eduardo notó las manchas moradas en sus brazos, señales de que se lastimaba fácilmente. Notó también la forma en que ella jadeaba ligeramente, solo por estar sentada. No hay de qué agradecer, murmuró Eduardo, sintiéndose cada vez más incómodo. Cualquiera haría lo mismo. No, señor, no lo haría, doña Lupe lo corrigió suavemente. Hace mucho tiempo que aprendí que el mundo no es generoso con gente como nosotros. Usted hizo algo especial hoy. Sofía regresó con un vaso de agua en una taza desparejada. Eduardo bebió un sorbo, intentando no pensar en la procedencia del agua y observó cómo ella se movía por la casa con eficiencia de adulta. Organizó las medicinas de doña Lupe, acomodó la almohada, verificó si había suficiente comida para la cena. Y Sofía me contó que ustedes viven aquí solas desde hace mucho tiempo, dijo Eduardo, intentando iniciar una conversación que lo ayudara a entender mejor la situación. Desde que ella tenía 6 meses, confirmó doña Lupe. La encontré en un basurero detrás del mercado central, bebecita abandonada, llorando de hambre y frío. No podía dejarla allí, ¿verdad? Eduardo sintió el estómago revolverse. Sofía había sido literalmente tirada como basura y esta señora enferma la había salvado y criado con amor por más de 6 años. ¿Y usted nunca intentó oficializar la situación, buscar a las autoridades competentes? Doña Lupe rió, pero era una risa amarga. Señor, ¿usted cree que iban a dejar a una niña con una pepenadora de 80 años? Iban a llevarse a mi Sofía a una casa hogar de inmediato. Mejor que se quede aquí conmigo, con poco pero con mucho amor, que allá con comida buena, pero sin cariño. Eduardo miró a su alrededor de nuevo, intentando imaginar a Sofía creciendo en ese ambiente. Vio la cama improvisada que ella había mencionado, hecha de cajas de feria cubiertas con un colchón delgado. Vio los juguetes escasos, pero organizados con cuidado. Vio las paredes decoradas con dibujos que Sofía había hecho en la escuela. ¿Y ahora?, preguntó él, aunque temía la respuesta. ¿Cómo se están arreglando? El silencio que siguió fue elocuente. Sofía dejó de arreglar las medicinas y miró a doña Lupe, que suspiró hondo. Está difícil, señor, muy difícil. Ya no puedo trabajar. Y el dinero que tenía guardado se acabó con las medicinas. Sofía es demasiado pequeña para trabajar, pero me ayuda como puede. A veces los vecinos dan algo, pero aquí todos pasan necesidad. Eduardo sintió como si estuviera siendo absorbido por un remolino emocional. Había entrado en aquella casa como un extraño haciendo un favor puntual,
pero a cada minuto que pasaba percibía que estaba ante una situación que demandaba mucho más que su presencia en una ceremonia escolar. Sofía se acercó a él, aún sosteniendo el diploma. Señor, muchas gracias por haberme ayudado hoy. Fue el día más feliz de mi vida. Y Eduardo supo en ese momento que no podría simplemente irse y fingir que nada de aquello había sucedido. Eduardo pasó la noche entera despierto en su penthouse de 300 metros cuadrados, mirando la ciudad iluminada a través de las ventanas de piso a techo. El contraste entre su lujoso departamento y el jacalito de Sofía lo atormentaba. Cada mueble de diseño, cada obra de arte en las paredes, cada detalle que antes representaba su éxito, ahora parecía una acusación silenciosa. Por la mañana, aún en pijama de seda, tomó una decisión que lo sorprendió incluso a sí mismo. Se vistió rápidamente con ropa casual, jeans y una camisa tipo polo, algo que no usaba hacía años fuera de casa. Se detuvo en el supermercado más caro de la ciudad y llenó 2 bolsas con productos que sabía que faltaban en aquella casa: leche, pan, frutas, medicinas básicas, productos de limpieza. El camino hasta la colonia popular a la luz del día reveló detalles que la penumbra de la tarde anterior había ocultado: drenajes a cielo abierto, niños jugando entre la basura, casas que parecían a punto de derrumbarse. Eduardo condujo despacio, consciente de las miradas curiosas que su coche atraía incluso en pleno sábado por la mañana. Cuando llegó al jacalito azul, encontró a Sofía jugando sola en el pequeño espacio frente a la casa, haciendo muñecas de papel con hojas de revista vieja. Ella levantó los ojos y su rostro se iluminó con una alegría pura que lo hizo olvidar momentáneamente todos sus miedos. Señor, volvió, corrió hacia él, pero se detuvo a medio camino como si recordara que debía mantener cierta distancia. Les traje algunas cosas, dijo Eduardo cargando las bolsas. ¿Cómo está doña Lupe hoy? Está un poquito mejor. ¿Consiguió levantarse para hacer un té? Sofía lo guió hasta la casa. Abuela, mire quién volvió. Doña Lupe estaba sentada en la cama, más alerta que el día anterior. Sus ojos brillaron cuando vio a Eduardo con las compras. Señor, no tenía por qué, comenzó ella, pero la voz se le quebró al ver la cantidad de artículos que él había traído. Eduardo comenzó a sacar los productos de las bolsas y Sofía exclamaba de alegría con cada artículo: frutas frescas que ella no veía hacía meses, leche entera, pan suave, incluso algunos dulces que él había incluido impulsivamente. Esto va a durar mucho tiempo, exclamó Sofía, abrazando una caja de cereal colorido como si fuera un tesoro. Pero Eduardo sabía que no duraría. Aquellas compras resolverían el problema por unos días, quizás una semana, y después volvería con más bolsas. ¿Por cuánto tiempo podría mantener aquella situación? Doña Lupe, dijo él, arrodillándose junto a la cama. Usted ha pensado en buscar ayuda oficial, programas sociales, asistencia médica adecuada. El rostro de la señora se cerró inmediatamente. Señor, ya le expliqué ayer. Si yo aparezco en las instituciones pidiendo ayuda, van a querer saber la situación de Sofía. Van a descubrir que no es oficialmente mi nieta, que no tiene documentos en regla, que vive aquí conmigo sin nada regularizado. Se la van a llevar. Eduardo sintió un nudo en el estómago. La situación era aún más compleja de lo que había imaginado. Sofía vivía en una especie de limbo legal, protegida solo por el amor de una señora que ya no tenía condiciones ni para cuidarse a sí misma. Y sí, comenzó él, luego se detuvo. Lo que estaba pensando era una locura absoluta. Y sí que, señor, Sofía se acercó, notando su vacilación. Eduardo miró a aquella niña que había cambiado su vida en menos de 24 horas. Miró a doña Lupe, que lo observaba con una mezcla de esperanza y desconfianza. Pensó en su vida vacía, en su penthouse silencioso, en todos los años que había pasado evitando cualquier compromiso emocional. ¿Y si yo? Las palabras salieron antes de que su mente racional pudiera impedirlas. ¿Y si yo adoptara a Sofía? El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía abrió los ojos de par en par. Doña Lupe abrió la boca sin poder emitir sonido alguno. Quiero decir, Eduardo continuó, su voz ganando firmeza conforme la idea se cristalizaba. Tengo recursos, una casa grande. Puedo darle educación, cuidados médicos. Y a usted también, doña Lupe. Puedo garantizarle tratamiento adecuado, una casa digna. Señor, Sofía lo interrumpió con la voz temblorosa.
¿Habla en serio? ¿De verdad quieres ser mi papá de verdad? La simple pregunta lo golpeó como un rayo. Él había hablado por impulso, pero ahora que las palabras estaban sueltas en el aire, percibió que no eran solo producto de un momento emocional. En algún lugar profundo de su corazón, la idea tenía sentido de una manera que lo aterrorizaba. Él tragó saliva. Creo que sí, creo que quiero intentarlo. Doña Lupe comenzó a llorar silenciosamente. Señor, usted no sabe lo que está ofreciendo. Sofía es una niña especial, pero criar a un niño es una responsabilidad enorme y todavía está toda la cuestión legal, los documentos, la burocracia. Tengo abogados, Eduardo respondió, sorprendiéndose con su propia determinación. Puedo resolver la cuestión legal y en cuanto a criar a una niña, bueno, tendré que aprender, pero no puedo simplemente irme y fingir que no vi cómo viven. Sofía se acercó despacio, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper el hechizo. ¿Si me adopta?, preguntó con la seriedad de una adulta. ¿Puedo seguir viendo a la abuela Lupe? Ella se va a quedar sola. Eduardo sintió su corazón contraerse. Incluso ante la posibilidad de salir de la pobreza extrema, Sofía se preocupaba por la única familia que había conocido. Claro, respondió sin dudar. Doña Lupe es tu familia, también la cuidaremos. Fue entonces cuando percibió que acababa de cambiar no solo una vida, sino 3 vidas para siempre. Y por primera vez en 8 años, desde que había decidido nunca más permitirse amar a alguien, Eduardo Montero sintió que estaba haciendo exactamente lo que debía hacer. El miedo aún estaba allí, inmenso y paralizante. Pero mayor que el miedo era la certeza de que no podría abandonar a aquella niña valiente que había cambiado su mundo en un único pedido desesperado. Entonces, dijo él extendiendo la mano a Sofía, ¿qué tal si empezamos a arreglar los papeles para que seas oficialmente mi hija? Sofía sostuvo su mano con ambas suyas, pequeñas y cálidas, y sonrió con una felicidad que podría iluminar toda la colonia. El lunes llegó con la realidad golpeando a la puerta de Eduardo como un martillo. Sentado en su oficina de cristal en el 30º piso de uno de los edificios más caros de la ciudad, él encaraba la pila de documentos que su abogado había puesto sobre la mesa. Cada página representaba un obstáculo legal que él no había anticipado cuando hizo su oferta impulsiva el fin de semana. Eduardo, el doctor Enrique Morales, su abogado desde hacía 15 años, lo miraba con una expresión mixta de preocupación e incredulidad. ¿Estás seguro de que quieres seguir con esto? La adopción ya es un proceso complejo en circunstancias normales, pero este caso es prácticamente imposible. Eduardo hojeó los documentos, intentando descifrar el lenguaje jurídico que describía todas las complicaciones. Sofía no tenía acta de nacimiento oficial. Doña Lupe nunca había registrado legalmente su tutela. No había ningún papel que comprobara algún vínculo familiar entre ellas. ¿Existe alguna posibilidad?, preguntó Eduardo, sabiendo que la respuesta no sería la que quería oír. Mínima, respondió el abogado, brutalmente honesto. Primero tendríamos que regularizar la situación de la niña ante el Estado. Esto significa involucrar al DIF, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a los trabajadores sociales. Ellos van a cuestionar por qué una niña de 7 años nunca fue registrada oficialmente. Eduardo sintió el estómago apretarse. ¿Y después? Después, si logramos probar que está en situación de abandono o negligencia, el Estado asumirá su tutela temporalmente. Ella irá a una casa hogar mientras procesan los papeles de adopción. Y ahí, mi amigo, usted entra en la fila como cualquier otro candidato. ¿Qué fila? La fila de personas que quieren adoptar niños. Y le puedo garantizar que un hombre soltero de 52 años, sin experiencia con niños, no está en la cima de las preferencias de los jueces. Eduardo se levantó y caminó hasta la ventana, observando la ciudad allá abajo. En algún lugar en aquel mar de edificios y casas, Sofía estaba probablemente ayudando a Doña Lupe, organizando medicinas, haciendo las tareas de la casa que una niña de 7 años no debería tener que hacer. ¿Cuánto tiempo llevaría todo este proceso? Si tenemos suerte, 2 años, siendo realistas, de 3 a 5 años, y eso asumiendo que todo saldría bien al final. Y durante ese tiempo, Sofía se quedaría en una casa hogar. Probablemente sí. Eduardo cerró los ojos. La imagen de Sofía en un albergue, separada de Doña Lupe, separada del único amor que había conocido en su vida, era insoportable.
Tiene que haber otra manera, murmuró Eduardo. El doctor Enrique se acercó poniendo una mano en el hombro del amigo. Puedo preguntar por qué esto es tan importante para ti. Has evitado cualquier tipo de compromiso familiar. ¿Por qué esta niña es diferente? Eduardo no sabía cómo explicar, cómo describir el momento en que una niña desesperada había roto muros que él creía indestructibles. ¿Cómo explicar que por primera vez en años había sentido que su vida tenía un propósito mayor que acumular dinero? Ella me recuerda que existen cosas más importantes que el éxito financiero, dijo finalmente. Y no puedo abandonarla ahora. El teléfono de la oficina sonó, interrumpiendo la conversación. La secretaria anunció que había una llamada urgente de la escuela de Sofía. Eduardo contestó con el corazón disparado. Señor Eduardo, era la voz de la maestra Marcia, pero sonaba diferente, preocupada. Necesito hablar con usted sobre Sofía. No vino a la escuela hoy. ¿Cómo que no vino? Llamamos al número que está en su ficha, pero nadie contesta. Ella nunca falta a clases, señor. Estamos preocupados. Eduardo colgó el teléfono y tomó las llaves del coche antes incluso de explicarle al abogado. 20 minutos después, estaba corriendo por la callecita de tierra hacia el jacalito azul, el corazón latiendo desacompasado. Encontró a Sofía sentada fuera de la casa, llorando silenciosamente. Cuando ella lo vio, corrió a sus brazos como si él fuera su única salvación. Señor, la abuela Lupe no se está pudiendo levantar de la cama hoy. Está muy débil y no sé qué hacer. Eduardo entró en la casa y vio a doña Lupe en un estado mucho peor que en los días anteriores. Su respiración era trabajosa, sus labios tenían un tono azulado preocupante y apenas podía abrir los ojos. Necesita ir al hospital, dijo él, más para sí mismo que para Sofía. Pero ella no quiere ir, Sofía sollozó. Dice que si va al hospital van a descubrir lo mío, van a llevarme. Eduardo se arrodilló junto a la cama y sostuvo la mano temblorosa de doña Lupe. Doña Lupe, usted necesita atención médica. Le prometo que voy a cuidar de Sofía. Los ojos de la señora se abrieron con esfuerzo. Señor, si me voy, cuide a mi niña, no deje que se la lleven. Se lo prometo, dijo Eduardo. Y por primera vez en su vida, una promesa lo aterrorizó completamente. Llamó a una ambulancia particular usando sus contactos para garantizar discreción. Mientras esperaban, sostuvo a Sofía en sus brazos, sintiendo como ella temblaba de miedo y agotamiento. Señor, ella susurró, si la abuela Lupe se va, me voy a quedar sola de verdad. Eduardo miró a aquella niña valiente que había cargado responsabilidades demasiado pesadas para su edad y tomó una decisión que cambiaría todo. No, dijo con una firmeza que sorprendió incluso a él. Nunca más vas a estar sola, te lo prometo. Pero mientras la ambulancia se alejaba con doña Lupe, Eduardo sabía que había acabado de prometer algo que quizás no podría cumplir. Los obstáculos legales eran solo el comienzo. A partir de ahora tendría que luchar contra todo el sistema para mantener a Sofía segura. Y él ni siquiera sabía por dónde empezar. Con doña Lupe internada, Sofía pasó la primera noche de su vida en el penthouse de Eduardo. Caminó por los inmensos cuartos como si estuviera en un museo, tocando delicadamente los objetos caros, susurrando, a cada nuevo descubrimiento. La bañera de mármol era más grande que todo el jacalito donde vivía, y ella preguntó si de verdad podía usar aquellas toallas suaves como nubes. Eduardo preparó el cuarto de huéspedes para ella, pero cuando fue a verificar si todo estaba bien, encontró a Sofía acurrucada en un sillón de la sala, mirando por la ventana gigante. ¿No puedes dormir?, preguntó él sentándose a su lado. Es muy diferente aquí, murmuró. Muy silencioso. En nuestra casa siempre hay ruido de los vecinos, de los niños jugando, de los perros ladrando. Aquí es muy quieto. Me hace pensar en la abuela Lupe sola en el hospital. Eduardo sintió una punzada en el pecho. Se había acostumbrado tanto al silencio lujoso de su vida que había olvidado lo inquietante que podía ser para una niña acostumbrada al calor de la comunidad. ¿Qué tal si llamamos al hospital para saber cómo está? Los ojos de Sofía se iluminaron. La llamada trajo buenas noticias. Doña Lupe estaba estable, respondiendo bien al tratamiento y podría recibir visitas al día siguiente. A la mañana siguiente, Eduardo tuvo que llevar a Sofía a la escuela antes de ir a trabajar.
El murmullo comenzó en el momento en que bajaron del Mercedes frente a la puerta de la escuela primaria San José. «Gente, miren», susurró una de las madres a su amiga. «Es ese hombre rico de nuevo y la niña tiene ropa nueva». Sofía sí estaba diferente. Eduardo había insistido en comprarle algunas prendas básicas y ahora usaba un vestido sencillo, pero de buena calidad, zapatos nuevos y una mochila que no estaba remendada con cinta adhesiva. «Buenos días, maestra Marcia». Eduardo saludó a la educadora, quien lo recibió con una sonrisa aliviada. «Qué bueno que Sofía está bien. Estábamos muy preocupados ayer». «¿Cómo está su abuelita?» «Internada, pero estable», respondió Eduardo. «Sofía se quedará conmigo mientras doña Lupe se recupera». La maestra asintió, pero Eduardo notó un destello de curiosidad en sus ojos. Otras madres se acercaron fingiendo conversaciones casuales, pero claramente interesadas en la situación. «Qué coincidencia que usted haya aparecido justo cuando la familia de Sofía más lo necesitaba», comentó una de ellas con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Eduardo sintió un escalofrío de incomodidad, pero solo asintió educadamente antes de despedirse de Sofía con un beso en la frente, un gesto que salió naturalmente sorprendiendo a ambos. Durante el día, mientras Eduardo intentaba concentrarse en reuniones de negocios, los rumores se extendían por la comunidad donde Sofía vivía. Vecinos que habían visto el coche de lujo en los últimos días comenzaron a especular sobre las verdaderas intenciones del hombre rico. «Muy extraño esto», murmuró doña Rosa, la vecina más chismosa de la calle, a un grupo de mujeres en el mercadito local. «Hombre rico aparece de la nada interesado en una niña pobre y huérfana». «¿Qué tipo de interés será ese?» «Sí. Y ahora que Lupe está en el hospital, él ya se llevó a la niña a su casa», añadió otra. «Niña bonita como Sofía, hombre rico y soltero. Hay algo raro en esa historia». Los susurros crecieron como un incendio. Cada conversación añadía un detalle nuevo, una sospecha más sombría. Cuando Eduardo fue a buscar a Sofía a la escuela al final de la tarde, percibió que las miradas habían cambiado. Ya no eran solo curiosas, eran desconfiadas, algunas claramente hostiles. Sofía notó la diferencia también. Durante el trayecto al hospital permaneció callada, diferente de su parloteo habitual. «¿Sucedió algo en la escuela hoy?», preguntó Eduardo. Los niños hicieron preguntas raras, ella respondió bajito. «Preguntaron si usted era de verdad mi papá». «¿Por qué apareció solo ahora? ¿Por qué tiene tanto dinero?». Eduardo suspiró. Había sido ingenuo al pensar que podrían mantener la situación sencilla y discreta. En el hospital encontraron a doña Lupe visiblemente mejor, sentada en la cama y conversando con una enfermera. Sus ojos se iluminaron cuando vio a Sofía, pero Eduardo notó cómo estudió cuidadosamente la ropa nueva que la niña usaba. «¿Cómo se siente con el señor Eduardo, mi hija?», preguntó doña Lupe después de que la enfermera se fue. «Muy bien, abuela. Su casa es enorme. Tengo una cama solo para mí. Y hasta me dejó elegir lo que quería para el almuerzo». Sofía hablaba con entusiasmo, pero Eduardo percibió la preocupación en los ojos de doña Lupe. Más tarde, cuando Sofía fue al baño, doña Lupe sostuvo el brazo de Eduardo. «Señor, estoy oyendo unos comentarios malos. La gente de la comunidad está hablando mal de usted, inventando historias feas sobre sus intenciones con Sofía». «¿Qué tipo de historias?», Eduardo preguntó, aunque temía la respuesta. «Dicen que un hombre rico no ayuda a una niña pobre sin querer algo a cambio. Están corriendo la voz de que usted puede tener otras intenciones con ella». Eduardo sintió la sangre helarse en sus venas. La implicación era clara y revoltante. «Doña Lupe, yo jamás». «Yo sé, señor. Lo miro a los ojos y veo que usted es buena persona, pero la gente no lo conoce a usted como yo. Y hay gente malintencionada que puede usar ese chisme para hacer daño. ¿Qué cree que debo hacer?». Doña Lupe se quedó en silencio por largos minutos. «Quizás sea mejor que usted se aleje por un tiempo, que la cosa se calme. Cuando yo salga del hospital, las cosas volverán a la normalidad y los comentarios pararán». Eduardo miró por la ventana del hospital, viendo a Sofía jugar en el pequeño jardín que ella había descubierto. La niña reía por primera vez en días, corriendo tras una mariposa, y él percibió que no conseguiría simplemente desaparecer de su vida. «No puedo hacer eso», dijo finalmente.
No puedo abandonarla ahora. Si la gente quiere hablar, que hablen, pero yo no voy a huir. Doña Lupe asintió lentamente. Entonces, prepárese, señor, porque cuando el chisme corre en una comunidad, puede convertirse en una bola de nieve y a veces esa bola de nieve se convierte en una avalancha. Eduardo aún no sabía cuán proféticas eran esas palabras. La llamada llegó el jueves por la mañana. Mientras Eduardo intentaba enseñarle a Sofía a usar el interfón del Penthouse para que pudiera jugar en el área de juegos del edificio con seguridad, la voz formal del otro lado de la línea le hizo sentir que el estómago se le encogía. Señor Eduardo Montero, habla Carla Santos del DIF. Hemos recibido algunas denuncias anónimas sobre una menor que estaría bajo su cuidado. Necesitamos programar una visita para verificar la situación. Eduardo cerró los ojos sintiendo que el mundo se le venía abajo. Las palabras de Doña Lupe sobre la avalancha resonaron en su mente. ¿Qué tipo de denuncias?, preguntó intentando mantener la voz firme. Prefiero hablar personalmente. Podemos agendar para hoy por la tarde. Es una situación que requiere urgencia. 2 horas después, Eduardo esperaba en la sala de su Penthouse junto a Sofía, que jugaba con un rompecabezas nuevo que él le había comprado. Ella no sabía lo que estaba pasando y él no tenía el valor de explicarle que personas extrañas vendrían a interrogarla sobre su vida. El timbre sonó y Sofía corrió a abrir, pero Eduardo la detuvo suavemente. Déjame abrir, princesa. Son personas que vinieron a hablar con nosotros. Carla Santos era una mujer de mediana edad con expresión seria y una carpeta llena de papeles. La acompañaba un hombre más joven que se presentó como trabajador social. Ambos observaron el lujoso Penthouse con miradas profesionales, tomando notas en sus sujetapapeles. Sofía, Carla se dirigió a la niña con voz amable, pero formal. Soy Carla y vine aquí para platicar un poquito contigo. ¿Puede ser? Sofía miró a Eduardo, quien asintió animándola, aunque su corazón latía acelerado. ¿Puedes contarme cómo conociste al señor Eduardo?, preguntó Carla, sentándose a la altura de la niña. Él me ayudó en mi graduación, Sofía respondió con sinceridad. Le pedí que fingiera ser mi papá porque yo no tenía nadie con quien ir. ¿Y después de la graduación? ¿Qué pasó? Fue a mi casa a conocer a la abuela Lupe. Nos trajo comida y medicinas. Cuando la abuela se enfermó, él la llevó al hospital y dijo que me iba a cuidar. Eduardo percibió cómo las respuestas inocentes de Sofía podían sonar sospechosas para oídos desconfiados. Una niña siendo ayudada por un hombre rico desconocido, llevada a un lujoso Penthouse después de que su única pariente fuera hospitalizada. Sofía, continuó Carla. ¿El señor Eduardo ha hecho algo que te haya incomodado, algo que te haya parecido extraño? Los ojos de Sofía se abrieron de par en par y miró confundida a Eduardo. ¿Extraño? ¿Cómo? Cualquier cosa. Quizás te pidió que no le contaras a nadie sobre algo que hicieron. No, Sofía respondió cada vez más confundida. Solo es muy amable. Me deja elegir lo que quiero comer. Me compró ropa nueva y ayer me enseñó a jugar un juego en su tablet. El trabajador social anotó todo y Eduardo percibió cómo cada gentileza podría ser interpretada como un intento de ganarse la confianza de la niña. Señor Eduardo, Carla se volvió hacia él. ¿Puede explicar exactamente cuál es su relación con esta niña? Eduardo respiró hondo. No tenemos ninguna relación familiar. Conocí a Sofía hace una semana cuando ella me pidió que la acompañara a su graduación escolar. Después de ver las condiciones en las que vivía, le ofrecí ayuda. ¿Y cuál es exactamente su intención con esa ayuda? Inicié un proceso de adopción. Quiero oficializar la tutela de Sofía y garantizarle acceso a educación, salud y las oportunidades que merece. Carla y el trabajador social intercambiaron miradas significativas. Señor Eduardo, ¿usted está consciente de que para adoptar a un niño en México existe un proceso legal específico? Usted no puede simplemente decidir quedarse con una menor de edad. Estoy consciente. Sí. Mi abogado ya está tramitando la documentación necesaria. ¿Y la señora Lupe? ¿Cuál es exactamente su situación en relación con la niña? Eduardo dudó. Esa era la pregunta que temía. Doña Lupe cuidó de Sofía desde que era bebé, pero no hay documentación oficial de esa tutela. El silencio que siguió fue elocuente.
Carla cerró sus sujetapapeles con un chasquido seco. Señor Eduardo, debo informarle que Sofía se encuentra en una situación irregular. Una menor de edad no puede estar bajo el cuidado de alguien sin vínculo familiar o autorización judicial. Sofía se acercó a Eduardo, percibiendo la tensión en el aire. ¿Qué significa eso?, preguntó ella con voz pequeña. Carla se arrodilló frente a ella de nuevo. Sofía, vas a necesitar venir con nosotros por unos días hasta que resolvamos toda esta situación. ¿Ir a dónde? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas instantáneamente. A un lugar donde otras niñas se quedan mientras los adultos resuelven los papeles. Es solo temporal. ¿No? Sofía corrió hacia Eduardo, aferrándose a su pierna. No quiero ir. Quiero quedarme con el señor Eduardo y con la abuela Lupe. Eduardo sintió que el corazón se le desgarraba. Se arrodilló y tomó a Sofía por los hombros. Sofía, mírame. Prometí que no te iba a abandonar, ¿recuerdas? Voy a resolver esto, pero quizás tengas que estar unos días lejos de mí. Usted prometió, ella sollozó, usted prometió que nunca más me quedaría sola. Las palabras de Sofía resonaron por la lujosa sala como una acusación. Eduardo miró a los trabajadores sociales, viendo la desconfianza en sus rostros. Para ellos, él era solo otro adulto rompiendo promesas a una niña vulnerable. Señor Eduardo, dijo Carla con firmeza, usted tiene 15 minutos para empacar las cosas de Sofía y le pido que no haga esto más difícil para ella de lo que ya es. Eduardo sabía que había perdido la primera batalla, pero mientras ayudaba a Sofía a guardar sus pocas ropas nuevas, le susurró al oído, te voy a buscar. No importa cuánto tiempo tarde, te voy a buscar. Sofía solo lloraba, aferrándose al diploma de graduación como si fuera la última conexión con el único momento feliz que había vivido. La casa Hogar Santa Clara era un edificio de 2 pisos pintado de amarillo descolorido, con rejas en las ventanas y un patio pequeño rodeado por muros altos. Eduardo estacionó afuera, observando a los niños jugando en el espacio limitado, buscando desesperadamente a Sofía entre ellos. Habían pasado 3 días desde que se la habían llevado. 3 días en los que Eduardo había dormido solo unas horas, alternando entre reuniones con abogados e intentos frustrados de visitarla. El proceso burocrático era una máquina implacable y él estaba aprendiendo de la peor manera posible que el dinero no siempre podía acelerar la justicia. Señor Eduardo. Una mujer se acercó a la reja. Soy Mariana, la coordinadora de la casa Hogar. Vino a visitar a Sofía. Eduardo asintió, tragándose el nudo en la garganta. ¿Cómo está ella? Bien, considerando las circunstancias. Es una niña fuerte, pero bueno, usted puede verlo por sí mismo. Sofía estaba sentada sola en un rincón del patio dibujando en el suelo con una ramita. Sus ropas nuevas ya estaban arrugadas y sucias, y había perdido el brillo en los ojos que Eduardo aprendió a asociar con su personalidad vibrante. «¡Sofía!». Él la llamó a través de la reja. Ella levantó los ojos y corrió hacia él, presionando sus manitas contra el metal frío. «Señor Eduardo, vino a buscarme». La esperanza en su voz fue como una puñalada en el pecho de él. «Todavía no, princesa, pero estoy trabajando en ello». «¿Cómo estás?». «Aquí hay muchos niños», dijo intentando sonar valiente. «Algunos son buena onda, pero quiero irme a casa. Quiero ver a la abuela Lupe». Eduardo se arrodilló para ponerse a su altura a través de la reja. «La abuela Lupe ha mejorado bastante. Los médicos dijeron que puede salir del hospital la próxima semana». «¿Y entonces, puedo irme de aquí?». Eduardo dudó. Esa era la pregunta que lo atormentaba. Incluso cuando doña Lupe saliera del hospital, la situación legal de Sofía seguiría siendo irregular. El DIF no la devolvería simplemente a la señora anciana y enferma. «Estamos trabajando en eso», fue todo lo que pudo decir. Más tarde, en la oficina del doctor Enrique, Eduardo enfrentó la brutal realidad de su situación. Sobre la mesa, pilas de documentos representaban semanas de trabajo jurídico, pero el progreso era desanimadoramente lento. «Las noticias no son buenas», admitió el abogado. «Además de las cuestiones legales normales de la adopción, ahora tenemos que lidiar con las sospechas levantadas por las denuncias anónimas». «¿Qué sospechas?». «Ellos investigaron y no encontraron nada». «Eduardo,
tienes que entender cómo esto parece a las autoridades. Un hombre rico, soltero, sin historial con niños, aparece de la nada queriendo adoptar a una niña pobre. Algunos jueces van a cuestionar sus motivaciones, independientemente de que tú seas inocente. Eduardo se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que debo desistir? Estoy diciendo que necesitamos una estrategia diferente y quizás necesitemos considerar algunas concesiones. ¿Qué tipo de concesiones? El doctor Enrique suspiró profundamente. Existe la posibilidad de que consigas solo la guarda temporal inicialmente. Eso sería más rápido que una adopción completa. Sofía podría salir de la casa hogar y vivir contigo, pero bajo supervisión del Estado. Supervisión. Visitas regulares de trabajadores sociales, informes periódicos, evaluaciones psicológicas. Tu vida privada sería monitoreada constantemente. Eduardo dejó de caminar. La idea de tener extraños invadiendo su casa regularmente, cuestionando cada interacción con Sofía, juzgando cada decisión parental, era sofocante, pero la alternativa era dejarla en la casa hogar indefinidamente. ¿Cuánto tiempo duraría esta supervisión? Al menos 2 años. Si todo saliera bien, podría solicitar la adopción definitiva después de ese periodo. ¿Y doña Lupe, dónde encaja ella en todo esto? Ese es otro problema. Técnicamente, ella no tiene derechos legales sobre Sofía, pero si logramos probar que existió un vínculo familiar, de hecho, incluso sin documentación, quizás podamos establecer un régimen de visitas. Eduardo volvió a la ventana, mirando la ciudad que se extendía hasta el horizonte. En algún lugar allá afuera, Sofía estaba aprendiendo a vivir sin esperanza, adaptándose a la rutina de una casa hogar, quizás comenzando a creer que él había roto su promesa. Hay una cosa más, el doctor Enrique continuó con vacilación. Apareció un periodista haciendo preguntas sobre ti y Sofía. Parece que alguien está filtrando información a la prensa. ¿Qué tipo de información? Especulaciones sobre tus motivaciones. Teorías conspirativas sobre hombres ricos comprando niños pobres. Es prensa amarillista, pero puede complicar aún más nuestra situación. Eduardo sintió una oleada de ira. ¿Quién está haciendo esto? No lo sabemos. Puede ser alguien de la comunidad donde Sofía vivía, alguien que se siente agraviado por tu interferencia en su vida, o puede ser simplemente oportunismo de la prensa. ¿Qué hacemos por ahora? No damos entrevistas, no respondemos a las provocaciones, dejamos que el trabajo legal hable por sí solo. Pero, Eduardo, necesito que entiendas. Si esta historia se filtra a los medios de forma distorsionada, puede destruir cualquier oportunidad que tengamos. Eduardo cerró los ojos, sintiendo el peso de una batalla que apenas comenzaba. Cada día que pasaba, Sofía permanecía más tiempo en la casa hogar, más lejos de la vida que él le había prometido. Y ahora, además de las barreras legales, él tendría que luchar contra la opinión pública y un posible sabotaje. ¿Cuánto tiempo necesitas para conseguir al menos la guarda temporal? Si todo sale bien, quizás 6 semanas, pero Eduardo, no puedo garantizar nada. Un juez desconfiado, un artículo negativo en la prensa. Cualquier cosa puede retrasar el proceso por meses. Eduardo pensó en Sofía dibujando sola en el suelo de la casa hogar, aferrada a aquel diploma de graduación como único recuerdo de un día feliz. Entonces, es mejor que empecemos a trabajar, dijo él con determinación, porque no voy a romper mi promesa con ella. No importa cuánto tiempo tarde, no importa qué batallas tenga que librar. Pero mientras salía de la oficina, Eduardo sabía que estaba entrando en la lucha más difícil de su vida y no había garantías de victoria. El Palacio de Justicia estaba abarrotado la mañana del martes. Eduardo nunca imaginó que una audiencia sobre tutela de un menor pudiera atraer tanta atención. Reporteros se apretaban en los bancos del fondo, cámaras discretas captaban cada movimiento y curiosos que habían leído sobre el caso en los periódicos locales susurraban especulaciones maliciosas. El titular del periódico de esa mañana aún le quemaba en la mente: empresario rico intenta comprar niña huérfana. Comunidad denuncia sospechosas intenciones. Sofía estaba sentada al lado de la abogada designada por el Estado para representarla, una mujer joven que la trataba con amabilidad profesional, pero distante.
La niña usaba un vestido sencillo proporcionado por la casa hogar y sostenía en sus manos el diploma de graduación que se había convertido en su talismán en medio de toda aquella turbulencia. Eduardo la observaba desde el otro lado de la sala, notando cómo había adelgazado en las últimas semanas. Sus ojos, antes brillantes de curiosidad y alegría, ahora mostraban una tristeza que parecía demasiado grande para una niña de 7 años. Todos de pie, anunció el oficial de justicia. Entra en sesión el juzgado de niñas, niños y adolescentes bajo la presidencia del excelentísimo señor juez Marcelo Fernández. El juez era un hombre de mediana edad, con cabello canoso y una expresión seria que no revelaba sus intenciones. Examinó los documentos en su mesa por largos minutos antes de levantar los ojos. Estamos aquí para decidir sobre la situación de la menor Sofía Méndez, actualmente bajo tutela del Estado, comenzó él con voz firme. El señor Eduardo Montero solicita la guarda temporal de la referida menor, alegando intención de adopción futura. Eduardo se levantó cuando fue llamado, sintiendo el peso de todas las miradas sobre sí. Señoría, mi intención es genuina. Quiero ofrecer a Sofía un hogar estable, educación de calidad y todo el amor que un niño merece. Señor Eduardo, el juez lo interrumpió. Usted tiene 52 años. Es soltero, sin experiencia previa con niños. ¿Por qué específicamente esta niña? La pregunta resonó por la sala silenciosa. Eduardo respiró hondo, sabiendo que su respuesta podría determinar el futuro de Sofía. Señoría, Sofía me enseñó algo que yo había olvidado hacía mucho tiempo. Me mostró que existe algo más importante que el éxito profesional o la riqueza material. Cuando ella me pidió ayuda esa tarde, vi en sus ojos una valentía y una determinación que me tocaron profundamente. Ella no estaba pidiendo dinero o regalos. Estaba pidiendo solo no quedarse sola en un momento importante de su vida. El juez hizo anotaciones en su cuaderno. ¿Y usted está consciente de las responsabilidades que esto implica? Completamente consciente, Excelencia, y estoy preparado para dedicar mi vida a ser el padre que Sofía merece. Fue entonces cuando la fiscal se levantó. La doctora Elena Carvajal era conocida por su postura rigurosa en casos que involucraban a menores. Señoría, no podemos ignorar las circunstancias sospechosas de este caso. Un hombre rico aparece de la nada en la vida de una niña vulnerable. Ofrece regalos caros, la lleva a su residencia lujosa. Tenemos aquí un patrón que no puede ser ignorado. Eduardo sintió la sangre hervir, pero el doctor Enrique lo sujetó por el brazo, indicándole que mantuviera la calma. Además, continuó la fiscal, hemos recibido reportes de la comunidad donde la niña vivía, indicando preocupaciones legítimas sobre las verdaderas motivaciones del solicitante. Excelencia, el doctor Enrique se levantó. Estas son especulaciones infundadas basadas en prejuicios sociales. Mi cliente ha pasado por todas las evaluaciones psicológicas necesarias, tiene antecedentes limpios y ha demostrado un genuino interés en el bienestar de la menor. El juez golpeó el mazo pidiendo silencio. Me gustaría escuchar a la menor. Sofía fue llamada al frente. Caminó lentamente, sosteniendo firmemente su diploma. Cuando llegó al estrado, su voz salió chiquitita, pero clara. Señoría, dijo la abogada de Sofía. La menor ha expresado repetidamente su deseo de quedarse con el señor Eduardo. Sofía, el juez se dirigió directamente a ella, bajando el tono de voz. ¿Puedes contarme cómo te sientes en relación con el señor Eduardo? Sofía miró a Eduardo, luego al juez. Él es la primera persona que no me mintió, dijo ella con una sinceridad que conmovió a todos en la sala. Cuando prometió que me iba a cuidar, yo le creí, aunque me separaron de él, sigo creyendo. ¿Y por qué le crees? Porque pudo haberse ido después de mi graduación y fingir que nunca me vio. Pero no lo hizo. Conoció a la abuela Lupe, vio cómo vivíamos y aún así quiso quedarse. El silencio en la sala era absoluto. Sofía, el juez continuó amablemente. ¿Entiendes que si vas a vivir con el señor Eduardo, personas los visitarán regularmente para asegurarse de que todo esté bien? Sí, señor, pero prefiero eso a quedarme en la casa hogar. Allí hay niños buena onda, pero no es una familia de verdad. Fue entonces cuando doña Lupe entró en la sala, apoyada en un bastón y visiblemente frágil, pero determinada. Eduardo no esperaba verla allí. Le habían dado de alta del hospital apenas 2 días antes.
Con permiso, Excelencia, dijo ella con voz temblorosa, pero firme. ¿Puedo hablar sobre mi nieta? El juez dudó, luego asintió. Su señoría, doña Lupe se dirigió al juez con el respeto de quien creció temiendo a las autoridades. Yo crié a esta niña desde que era bebecita. No tengo papel legal. Eso es verdad, pero tengo amor. Y cuando vi que ya no podía cuidarla bien, le pedí a Dios que me mandara a alguien. Miró a Eduardo con los ojos llenos de lágrimas. Este señor apareció cuando más lo necesitábamos. Pudo haber dado dinero e irse, pero se quedó. Vio a Sofía llorando y no pudo abandonarla. Si eso no es amor de padre, no sé lo que es. El murmullo en la sala creció, pero el juez golpeó el mazo nuevamente. El tribunal hará un receso de 15 minutos para deliberación. Cuando el juez salió, Eduardo se acercó a Sofía. Ella corrió a sus brazos y él la abrazó como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Cualquiera que sea la decisión, le susurró al oído, no voy a renunciar a ti. Sofía solo asintió, hundiendo el rostro en su pecho, preparándose para escuchar palabras que cambiarían su vida para siempre. Los 15 minutos de receso parecieron durar una eternidad. Eduardo permaneció en el pasillo del juzgado, sosteniendo a Sofía en sus brazos mientras ella jugaba nerviosamente con el diploma arrugado. Doña Lupe estaba sentada en un banco cercano, claramente exhausta por el esfuerzo de haber llegado hasta allí, pero con los ojos brillando de determinación. Reporteros intentaban acercarse para hacer preguntas, pero el doctor Enrique los mantenía a distancia. El abogado estaba visiblemente tenso, revisando mentalmente todos los argumentos que podrían haber fortalecido o perjudicado el caso. Señor Eduardo, Sofía, susurró, si el juez dice que tengo que quedarme en la casa hogar, se va a olvidar de mí. Eduardo la abrazó más fuerte. Nunca, princesa. Aunque tarde años, seguiré luchando para tenerte conmigo. Esa es una promesa que nada ni nadie puede hacerme romper. Todos de pie, el oficial de justicia anunció el regreso del juez. La sala quedó en silencio absoluto cuando el doctor Marcelo Fernández retomó su lugar. Observó a cada persona presente por largos segundos antes de comenzar a hablar. Este es uno de los casos más complejos que he analizado, inició el juez, su voz resonando por la sala abarrotada. Tenemos aquí una situación que desafía las convenciones legales y sociales, pero que en el centro tiene algo muy simple, el bienestar de un menor. Eduardo sintió el corazón dispararse. Sofía se aferró más fuerte a su mano. Después de analizar todos los informes psicológicos, sociales y legales, después de escuchar todos los testimonios y considerar todas las pruebas presentadas, llego a las siguientes conclusiones. El juez hizo una pausa dramática. Primero, no encontré ninguna evidencia que sustente las sospechas levantadas sobre las intenciones del señor Eduardo Montero. Por el contrario, todas las evaluaciones indican a un hombre íntegro, con genuino interés en el bienestar de la menor. Un murmullo de alivio recorrió la parte de la sala donde estaban los partidarios de Eduardo. Segundo, la conexión emocional entre el solicitante y la menor es evidente y saludable. Sofía demuestra claramente su preferencia por permanecer bajo el cuidado del señor Eduardo. Sofía apretó la mano de Eduardo, apenas pudiendo contener la esperanza. Tercero, reconozco el papel fundamental que la señora Lupe ha desempeñado en la vida de esta niña. Aunque no tenga documentación legal, el vínculo afectivo es incuestionable y debe ser preservado. Doña Lupe se secó las lágrimas con el dorso de su mano temblorosa. Por lo tanto, el juez continuó. Falló parcialmente a favor de la solicitud de guarda. El señor Eduardo Montero tendrá la guarda temporal de la menor Sofía Méndez por un periodo inicial de 2 años con las siguientes condiciones. Eduardo apenas podía respirar. Primera condición, visitas mensuales de trabajadores sociales para seguimiento de la situación. Segunda condición, Sofía mantendrá contacto regular con la señora Lupe, considerándola como abuela afectiva. Tercera condición, después del periodo de 2 años, en caso de que todo transcurra adecuadamente, el señor Eduardo podrá solicitar la adopción definitiva. La sala estalló en diversas reacciones. Algunos aplaudían, otros protestaban. Los reporteros tomaban notas furiosamente. Sofía miró a Eduardo con los ojos brillantes. ¿Eso significa que puedo ir a casa con usted? Sí, princesa, Eduardo respondió con la voz quebrada, puedes venir a casa.
Ella soltó un grito de alegría y se lanzó a sus brazos, el diploma finalmente cayendo al suelo. Eduardo la levantó, girando con ella en el aire mientras lágrimas de felicidad corrían por su rostro. Cuarta y última condición, el juez dijo golpeando el mazo para restaurar el orden. El señor Eduardo deberá tramitar toda la documentación necesaria para regularizar oficialmente la situación civil de la menor, incluyendo acta de nacimiento y demás documentos de identidad. Acepto todas las condiciones, Excelencia, Eduardo dijo formalmente, aunque su voz temblaba de emoción. Doña Lupe se acercó despacio, apoyada en el bastón. Sofía bajó de los brazos de Eduardo y corrió a abrazarla. Abuela, ahora tengo una familia de verdad, pero usted sigue siendo mi abuela para siempre. Claro que sí, mi niña, Doña Lupe susurró acariciando el cabello de la niña. Y ahora tienes un papá que te va a cuidar como te mereces. Levantó los ojos hacia Eduardo. Gracias, señor, por todo. Eduardo se arrodilló frente a ella. Gracias a usted, Doña Lupe, por haber cuidado de ella, por haberme dado la oportunidad de conocerla, por haberme enseñado lo que realmente importa en la vida. El doctor Enrique se acercó con los papeles para la firma. Eduardo, ¿tienes idea de lo que acaba de pasar? No solo ganaste la tutela de Sofía, creaste un precedente legal importante para casos similares. Pero Eduardo apenas escuchaba las palabras del abogado. Estaba observando a Sofía mostrar su diploma a Doña Lupe, contando animadamente sobre cómo sería vivir en el penthouse, sobre la habitación que sería solo suya, sobre los libros que podrían leer juntos. Saliendo del juzgado, Eduardo cargaba a Sofía en brazos mientras caminaban hacia el coche. Los reporteros los rodearon, pero él no respondió a ninguna pregunta. Solo había una cosa que quería decir. Sofía, dijo él abriendo la puerta del coche, lista para ir a casa. Nuestra casa, ella corrigió sonriendo como él no la veía hacía semanas. Nuestra casa, él repitió, sabiendo que aquellas dos palabras sencillas representaban la mayor victoria de su vida. Mientras conducían por la ciudad, Sofía charlaba sobre todos los planes que había hecho durante los días en la casa hogar. Eduardo la escuchaba con una sonrisa en el rostro, percibiendo que su vida había finalmente encontrado un propósito que ninguna fortuna podría comprar. En el penthouse, Sofía corrió a la habitación que Eduardo había preparado especialmente para ella, decorada con colores alegres y llena de juguetes nuevos. Pero regresó rápidamente a la sala cargando solo una cosa, su diploma de graduación. Señor, quiero decir, papá. Ella probó la palabra cuidadosamente. ¿Puedo enmarcar mi diploma? Fue donde todo comenzó. Eduardo sonrió finalmente, comprendiendo que a veces los milagros más grandes nacen de los pedidos más simples y desesperados. 2 años y medio después, en una tarde soleada de jueves, muy parecida a aquella que cambió sus vidas para siempre, Eduardo estacionó el mismo Mercedes negro frente a la escuela primaria San José. Pero esta vez todo era diferente. Sofía saltó del asiento trasero, ahora con casi 10 años, más alta y con una sonrisa confiada que irradiaba felicidad genuina. Usaba el uniforme impecable de la escuela particular donde estudiaba, pero había insistido en volver a la escuela pública ese día especial para una presentación sobre superación que ella misma había propuesto. Papá, dijo ella, naturalmente, una palabra que se había convertido en música para los oídos de Eduardo. ¿Crees que a los niños les gustará mi historia? Estoy seguro que sí, y princesa, respondió Eduardo, ajustándole la pequeña corbata que ella había insistido en usar para estar más formal. Tu historia puede inspirar a muchos niños que están pasando por dificultades. La maestra Marcia lo recibió en la puerta con una sonrisa cálida. En los últimos años ella había seguido de cerca la transformación de Sofía y se había convertido en una de las mayores defensoras de la familia que ellos habían construido. Sofía, ¿cómo has crecido?, exclamó la maestra. ¿Y cómo está doña Lupe? Abuela Lupe está muy bien, Sofía respondió animadamente. Vive en una casita linda que mi papá compró cerca de nuestra casa. Tiene una enfermera que la cuida y yo la visito todos los fines de semana. Hacemos postres juntas. Eduardo sonrió recordando la casa acogedora que había comprado para doña Lupe. Un lugar sencillo pero digno, con un jardín donde ella podía cultivar sus flores y recibir a sus amigas para platicar. La transformación de la señora había sido casi tan dramática como la de Sofía, con cuidados médicos adecuados y la tranquilidad de saber que su nieta estaba segura, había recuperado gran parte de su vitalidad.
En el patio de la escuela, niños de varias edades se reunieron para escuchar a Sofía. Ella se posicionó en el mismo lugar donde años antes había recibido su primer diploma de manos de su padre. En la pared detrás de ella, una placa dorada anunciaba el programa Sofía Montero de Asistencia Familiar, un proyecto social que Eduardo había creado para identificar y ayudar a niños en situación de vulnerabilidad. Hola, chicos. Sofía comenzó con la naturalidad de quien había aprendido a expresarse con confianza. Mi nombre es Sofía y quiero contarles cómo un pedido muy aterrador se convirtió en la mayor bendición de mi vida. Eduardo observaba desde el fondo del patio, al lado del doctor Enrique y de Carla Santos del DIF, quien se había convertido en una aliada después de seguir de cerca el desarrollo de Sofía en los últimos años. Hace unos años yo estudiaba aquí en esta escuela, Sofía continuó. Vivía en un jacalito con mi abuela Lupe, que estaba muy enferma. El día de mi graduación de preescolar, yo tenía mucho miedo de ser la única niña sin familia. Los niños la escuchaban con atención total. Muchas de ellas conocían la sensación de sentirse diferente, abandonada, sin esperanza. Entonces vi a un hombre elegante entrando en un coche y corrí hacia él. Le pedí, con el corazón latiendo muy fuerte, si podía fingir ser mi papá solo por ese día. Sofía miró a Eduardo, sus ojos brillando con gratitud. Pudo haber dicho que no. Pudo haberse ido y fingir que nunca me vio. Pero, ¿saben lo que hizo? Regresó, trajo flores y chocolate para todos y después descubrió que necesitábamos mucho más que una graduación bonita. Eduardo sintió un nudo en la garganta recordando aquel primer momento de vacilación, cuando casi había huido de la responsabilidad que Sofía representaba. Hoy tengo una familia de verdad, Sofía dijo, su voz emocionándose. Tengo un papá que me lleva a la escuela, me ayuda con la tarea y que nunca rompe sus promesas. La abuela Lupe tiene una casa linda y todas las medicinas que necesita, y aprendí que a veces, cuando tienes el valor de pedir ayuda, cosas increíbles pueden suceder. Una niñita en la primera fila levantó la mano. ¿Y si la persona dice que no? Sofía sonrió con sabiduría. Entonces le pides a otra persona y a otra, hasta que encuentres a alguien que tenga un corazón lo suficientemente grande para ayudar. Porque las personas buenas existen, incluso cuando parece que no. Después de la presentación, varios niños se acercaron a Sofía para hacer preguntas. Eduardo observaba cómo ella interactuaba con naturalidad, distribuyendo abrazos y palabras de aliento a los más pequeños. Es una niña especial, comentó Carla Santos. Ustedes construyeron algo hermoso juntos. Ella me enseñó más de lo que yo jamás podría enseñarle a ella, Eduardo respondió. Me mostró que existen formas de riqueza que no pueden medirse en dinero. Más tarde, en el coche camino a casa, Sofía jugaba con el mismo diploma de graduación, ahora enmarcado y un poco descolorido por el tiempo. Papá, dijo ella de repente. ¿Te arrepientes de haber parado el coche ese día? Eduardo rió. Sofía, ese fue el mejor día de mi vida. Fue el día que descubrí que la familia no tiene que ver con lazos de sangre, sino con amor y elección. Y tú elegiste quedarte conmigo, incluso cuando fue difícil, especialmente cuando fue difícil, porque fue ahí cuando descubrí que valías cualquier lucha. Cuando llegaron al penthouse, doña Lupe los esperaba en la sala de estar, más radiante de lo que Eduardo la había visto en los últimos meses. Su cabello blanco estaba bien peinado, usaba un vestido nuevo y había un brillo especial en sus ojos. Abuela, Sofía corrió a abrazarla. ¿Cómo estuvo tu presentación en la escuela? Estuvo increíble, abuela. Los niños hicieron un montón de preguntas y yo conté toda nuestra historia. Doña Lupe acarició el rostro de la niña con ternura infinita. Mi nieta se convirtió en una oradora famosa, dijo ella, orgullosa. ¿Quién diría que aquella niñita tímida que encontré en el basurero iba a crecer para inspirar a otros niños? Eduardo se acercó y besó la frente de doña Lupe, un gesto que se había vuelto natural a lo largo de los años. ¿Cómo estuvo la consulta médica hoy, doña Lupe? Excelente. El doctor dijo que estoy cada vez más fuerte. Hasta bromeó con que a los 88 años tengo la energía de una persona de 70. Rieron juntos, 3 personas que habían encontrado una forma única y perfecta de ser familia. Esa noche, cuando Sofía ya estaba durmiendo, Eduardo se quedó en la oficina mirando las fotos en la pared. Sofía en el primer día de clases en la escuela nueva. Sofía y doña Lupe haciendo postres.
Sofía recibiendo un premio a la mejor alumna del grupo. Decenas de momentos que documentaban la extraordinaria jornada que habían recorrido juntos. Pero su foto favorita seguía siendo la primera, Sofía, el día de la graduación, sosteniendo el diploma y sonriendo junto a él en el patio de la escuela primaria San José. Fue donde todo comenzó, donde una niña desesperada y un hombre solitario descubrieron que a veces los encuentros más improbables crean las familias más verdaderas. Eduardo tomó el teléfono y marcó el número del doctor Enrique. Enrique, soy Eduardo. Creo que llegó el momento de presentar la solicitud de adopción definitiva. Quiero que Sofía sea oficialmente mi hija. Finalmente, rió el abogado del otro lado de la línea. Estaba esperando esta llamada hacía meses. Con el historial ejemplar de ustedes, debe ser mucho más sencillo esta vez. Eduardo colgó y fue a ver a Sofía en su habitación. Ella dormía tranquila, abrazada a un osito de peluche que él le había dado en el primer día del niño que pasaron juntos. En la mesita de noche, el diploma enmarcado captaba la luz de la lámpara, recordándole todos los días que los milagros más grandes pueden nacer de los pedidos más simples. Gracias, susurró Eduardo, para nadie en particular, quizás para el destino, quizás para la valentía de una niña de 7 años que había cambiado su vida para siempre. Sofía se movió en su sueño y murmuró algo que sonó como papá. Y Eduardo supo que había encontrado su verdadera riqueza. Una familia construida no por la sangre, sino por elección, amor y la disposición de luchar por aquellos a quienes amamos. En el silencio de la noche, casi podía oír el eco de aquella vocecita desesperada en la tarde que lo cambió todo: Señor, ¿podría ser mi papá en mi graduación? Y por milésima vez, Eduardo sonrió, sabiendo que había dado la única respuesta posible. Sí.